Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Finanzas al Rescate por Sintonía TV, un canal que crece día a día porque usted lo merece. Finanzas al Rescate, como siempre lo decimos, es un programa dedicado a ti emprendedor, a ti empresario, para darte los tips necesarios, las herramientas que te ayuden a crecer económicamente, a hacer crecer la economía familiar y contribuir al desarrollo de nuestro amado Perú. El día de hoy voy a responder a una cantidad enorme de correos que hemos recibido a través de nuestro correo electrónico de acá de Finanzas al Rescate, sobre todo del sector textil, ¿no? El sector textil siempre son un filón del mercado que tenemos que es muy importante. Les hemos dado una serie de herramientas que ellos han sabido aprovechar y eso se refleja en la cantidad de estos correos. Por eso, el día de hoy me voy a referir específicamente al sector de confecciones en el Perú. Vamos a hacer no solamente un análisis, sino una profunda reflexión acerca de este caso exitoso de resiliencia, ¿no?, en el Perú, porque ha pasado por unos momentos dramáticos el sector textil en los últimos años, ¿no? Y ellos han sabido empoderarse, han sabido sobreponerse a una múltiple cantidad de dificultades para sacar adelante y que no muera, ¿no?, el sector textil como en otros países sucedió. Ahora vamos a hacer el análisis para entender claramente de lo que estoy hablando. Antes de empezar el programa, quiero explicar este término que es moderno desde un punto de vista académico, que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia no es otra cosa de una actitud de ciertas personas, ¿no es cierto?, empresas en este caso, de adaptarse ante los cambios, ¿no?, ante las adversidades, buscar la manera de cómo sacar adelante, ¿no?, su proyecto, sacar adelante sus objetivos. Entonces, esa capacidad que tienen algunos de no caerse ante las adversidades, no estamos hablando de que hice un mal negocio, no, hay un entorno al cual es hostil hacia nosotros, empiezan a ver ciertas dificultades, leyes, de alguna manera el mercado cambia, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que nosotros nos tambaleemos y bueno, ¿qué hago? ¿No cierro la empresa o simplemente veo las dificultades, veo la manera de cómo saltearlas o cómo enfrentarlas mejor para poder así sacar adelante mi negocio? Ese es el término nuevo, ¿no?, académico, que se denomina como resiliencia, ¿no? Entonces, hablemos entonces ahora del sector textil, para lo cual voy a empezar analizando ciertas estadísticas que me van a apoyar a mí, ¿no es cierto?, para poder después explicarles y analizar qué cosa fue lo que pasó con el sector textil. Vayamos por el primer cuadro, por favor, para poder empezar este análisis, ¿no? En el primer cuadro, ustedes tienen un cuadro hecho por la Sociedad Nacional de Industrias, obviamente, hay que darle crédito a los que han hecho este análisis, ¿no? Es el aporte de la economía peruana. Tiene un valor agregado bruto de 6.182 millones, aportando el 0.6% del Producto Bruto Interno Total y el 4.9% de impuestos, ¿no? Este es muy importante, ¿no? Porque dicen, no, bueno, pero 0.6 no. Sí es 0.6, ¿no es cierto?, efectivamente, pero del Producto Bruto Interno, que no es poco, ¿no? Entonces, aparte de eso, que recuerden que el sector de confecciones es un sector de mano de obra intensiva. Y eso es muy importante, ¿no? El sector textil usa, al igual que la agroexportación, mucha mano de obra, lo que significa que no solamente se va a beneficiar este sector como sector y va a aportar el 0.6, sino va a hacer que otros sectores aporten porque va a ingresar dinero a futuros consumidores que antes no tenían. Tengo trabajo, estoy trabajando confeccionando polos o cosiendo polos, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que yo tenga una economía para poder gastar en otros rubros. Entonces, ese motor dinamizador, ¿no?, lo tiene efectivamente la industria textil, ¿no? Miren ustedes, el número de empresas industriales es el 23.7% de las industrias, o sea, no estamos hablando de poca cosa, ¿eh? Y también el 23.8% del empleo industrial, ahí es a lo que íbamos, ¿no? Es mano de obra intensiva, utiliza el 9.1% del crédito empresarial de la industria y el 3.9% de tributos internos de la industria. Es decir, son cifras que hablan de la importancia de este sector, del sector de confecciones en el Perú.
No es poca cosa lo que estamos hablando. Por eso siempre yo he tenido un espacio reservado importante para el sector de confecciones. Hemos hablado con muchos confeccionistas, hemos hablado con textiles, ¿no es cierto?, grandes, pequeños, medianos, gente de Gamarra, etcétera, etcétera, que han sido invitados a este programa para que nos cuenten cómo va el sector, cómo lo ven, sus proyecciones y nos den también su historia de vida, de cómo sacaron adelante sus empresas. Entonces, el día de hoy, este programa va para ellos precisamente, ¿no? En el siguiente cuadro que queremos analizar, vamos a ver a unas cifras importantes a través de los últimos años, ¿no? Esta actualización está hasta el 2024, desde el 2019, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas y ir analizando poco a poco las razones de estos cambios que han habido durante el periodo de 2019-2024, ¿no? En general, el sector, el 2024, ha crecido en 10.1%, cosa que no es poca cosa, ¿no? Pero venía de una recesión del 16.7% en el año 2023, ¿ya? Entonces, miren ustedes, vamos a hacer un análisis largo, desde el 2019, ¿no?, hasta el 2024, ¿no? La producción, ¿no?, la producción o la variación porcentual de la producción ha sido de 77.6 millones el año 2019. Y eso venía arrastrando una reducción del 4.2. Miren ustedes cómo el 2020 se reduce más, con una variación negativa de 32%, ¿no? Y eso evidentemente fue producto de la crisis que hubo en esos años. Luego hay un incremento en el año 2021 al 31%, pero no llega a los niveles del año 2019 todavía. Sí se recupera en el 2022, ¿no?, en donde ya, ¿no es cierto?, llega a superar el año del 2019, pero que ya venía arrastrando también una caída, es decir, todavía no recuperaba los mejores momentos de la industria, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Pues simplemente porque hubo una crisis el año 2019 que trajo como consecuencia, ¿no es cierto?, un prejuicio en lo que es las ventas de ropa, ¿no?, de nuestro sector de confecciones. Luego viene el año 2023, ¿no es cierto?, que es el año de la pandemia, estamos saliendo de la pandemia, miren ustedes el bajón que ha habido y empezamos otra vez ese proceso de recuperación. Lo importante acá es que vean ustedes cómo las variaciones hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de las razones por las que han habido, siempre el sector de confecciones sale adelante. O sea, se baja y crece, baja y crece, baja y crece. Es decir, parecería que nuestros confeccionistas están adaptados permanentemente a las diversas situaciones que se le presentan, ¿no?, en el mercado. Y ahora vamos a hablar un poco de esas cosas, vamos a desmenuzar cuáles fueron las razones por las cuales hay estos bajones y hay estos progresivos incrementos después de algunos años. En el siguiente cuadro vamos a ver también unas cifras importantes que son la exportación, ¿no? Aquí hay que hacer una clara división. Hay dos confecciones, ¿no?, en el Perú claramente determinados, dos grupos de confeccionistas. Los confeccionistas que se dedican a la exportación, nosotros tenemos una serie de empresas muy fuertes, muy grandes, que trabajan con las principales firmas del mercado. Sí, hemos visto la caída de varios, efectivamente, empresas grandes, exportadoras, ¿no? Pero de alguna u otra manera las cifras empiezan a darnos cuenta de que siempre hay esa resiliencia, junto también con la confección, que es la otra parte de la confección nacional, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos sectores diametralmente opuestos, diametralmente distintos, con problemas distintos, pero que sin embargo, ¿no?, saben salir adelante. Miren ustedes las caídas y las subidas. Este último año hemos tenido un empujón de más 2.1%, ¿no? Y miren ustedes, ¿no?, la participación de los Estados Unidos, ¿no? Prácticamente Estados Unidos se lleva el 50% de nuestras exportaciones. ¿Qué va a pasar con las medidas de Trump? Por el momento no ha pasado nada. O sea, ha sido puro viru, como dicen algunos en el fútbol, ¿no? Pero hay que estar atentos a lo que puede pasar este año, ¿no? Trump es una persona que utiliza las amenazas de las medidas para tener una posición de negociación. Eso ya es claro y evidente para los que analizamos este tipo de cosas. Entonces,
Con Perú ya se allanó la negociación, ¿no? Tenemos un tratado de libre comercio que está mal que bien funcionando y que es beneficioso también para Estados Unidos. Entonces, un poco como que nosotros no entramos dentro de esos países a los cuales Estados Unidos quiere hacer el pare, ¿no? Tal vez va el tema por el lado del puerto de Chancay, ¿no? El acercamiento a los chinos, ya que son medidas prácticamente geopolíticas, ¿no? Y que utilizan de alguna manera los aranceles a los principales productos que llegan a Estados Unidos y Perú para poder tener una estrategia de negociación. Si lo manejamos bien a través de Cancillería, ¿no? Y las personas técnicas realmente se meten a negociar, se hacen los enlaces con los diversos gremios empresariales para poder tener una posición y poder defender, ¿no? Ese mercado que es importante. Sin embargo, también hay otro 50% que antes no existía. Les voy a dar una cifra importante. Antes del 2019, ¿no? Estados Unidos llegaba a ser casi el 80% de las exportaciones textiles, ¿no? Pero precisamente las crisis que vinieron en los siguientes años hicieron que esta cifra vaya cayendo, porque evidentemente Estados Unidos dejó de comprar, ¿no? al Perú. Sus pedidos se fueron hacia países asiáticos por el costo de la mano de obra y porque aquí la mano de obra increíblemente empezó a subir, ¿no? A pesar de que se le decía al gobierno de que por favor no suba la mano de obra, que nos hace poco competitivos. Pero ante esa situación adversa, la resiliencia otra vez, ¿no? Empezaron a buscar otros mercados en Europa que también paguen un poco más, porque los precios a la hora de salir la China y el Asia, ¿no es cierto?, en general, de esos países asiáticos con mano de obra barata, hacía que el precio tienda a la baja. Y los costos en el Perú se mantenían, entonces ya no podíamos vender toda esa cantidad de ropa que lo hacíamos a Estados Unidos, sino tuvimos que buscar mercados que nos pagaran un poco más, porque acá de lo que se trata es que el Perú tiene demasiada calidad. La calidad de su confección, la calidad de su tela de punto es importante para la hora de las ventas, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahí está el tema de las importaciones, ¿no? Muy importante, ¿no? Porque miren ustedes la participación de China, ¿no? Al igual que en Estados Unidos, las importaciones de China son lo más importante. Ha habido un crecimiento de 2019 a 2022 y ha habido un mantenimiento durante todo el año 22, 23, 24 de lo que son la participación china, ¿no? En las importaciones peruanas. Sin embargo, ¿no? Ha habido una caída en el 2023, efecto de la pandemia, pero que se va a recuperar y que esto supongo se va a mantener prácticamente así. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que está llegando acá al Perú, lo que estamos importando de China, importando de los países asiáticos, de la India también es muy importante, es lo que explica la resiliencia y la caída de algunos sectores en el Perú también, ¿no? Es muy importante que se sepa que viene una tela muy barata, ¿no? Tanto de la India como de la China, como de los países asiáticos. Es una tela de baja calidad, pero de un precio prácticamente, ¿no? Que es casi nada. Hay definitivamente ahí unos trucos, hay unos problemas ahí que el Estado chino sobre todo subvenciona, y eso está prohibido por el Tratado de Libre Comercio, por las convenciones internacionales de comercio, y que el Perú no ha sabido atacar, ¿no? O de repente tal vez no le ha convenido atacar, ¿no? Entonces eso ha hecho de que haya un cambio importante, ¿no? en el sector de confecciones, que lo vamos a explicar después de ver estas cifras, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Ok? Entonces, mejor vamos entonces a una pausa porque ya se nos acabaron los datos y volvemos ya con el análisis y explicación de qué cosa es lo que ha pasado con el sector en los últimos años.
Oye, Bruno, dime, ¿qué estás haciendo? Mis apuestas para el fin de semana. Más bien, ¿tú sabes dónde puedo encontrar las fijas? Pero claro, en Eurogol, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Por dónde? Por Sintonía TV, el canal que crece porque usted lo merece. Disfruten, familia, de la mejor programación con Sintonía TV. Así que ya sabes, el entretenimiento está aquí con Sintonía TV. Ahora hagamos el análisis de por qué hemos visto estas cifras y por qué hablamos también de resiliencia y por qué hemos hablado también acerca de la desaparición de algunos sectores. Hay que remontarse algunos años atrás, hace 20, 25 años, en donde en el Perú existía una fuerte industria textil, fuerte, poderosa, pujante, en crecimiento, en los dos frentes, tanto en el nacional como en el internacional, es decir, los que trabajan aquí en el Perú para vender al mercado peruano y los que trabajan para vender a los países o las marcas internacionales importantes que después venden sus productos por todas partes del mundo, ¿no? La crisis empieza, ¿no? Sobre todo en el sector nacional, cuando empiezan a venir los productos chinos a través de este sistema que se denomina, y no me gusta a veces nombrar temas técnicos, pero hoy día es importante, el dumping, ¿no? ¿Qué es el dumping? El dumping es la subvención de parte del Estado a sus empresas a través de excepción de impuestos y de repente también a devolución de ciertos costos para que puedan salir al mercado internacional a precios más competitivos que todos los demás, ¿no? Evidentemente, al empezar a venir confecciones chinas, ¿no?, al Perú demasiado baratas, los confeccionistas acá en el Perú, ¿no?, se quejaban y decían, bueno, no podemos competir con ese precio porque ese precio prácticamente es nuestro costo. Entonces siempre vamos a estar a pérdida con el dumping chino, ¿no? Para esto los países normalmente lo que hacen es entran en negociaciones para poder establecer, ¿no es cierto?, que haya una especie de no favorecimiento hacia las industrias que están entrando al Perú, sino obviamente el Perú cierra sus fronteras o le clava un arancel, o sea, un impuesto al ingreso de esos productos. Pero no era la política del Perú en ese momento, ¿no?, tener barreras arancelarias, ¿no? Habíamos salido de toda una marama de aranceles, ¿no?, a un ordenamiento de nuestra economía y dentro de eso también del sistema arancelario. Entonces, no era el momento, ¿no?, de solicitar aranceles para los productos chinos, pero sí teníamos que hacer algo. No se hizo mucho al respecto, ¿no? No se hizo mucho, y por eso que el sector de confecciones nacionales empezó a tener muchos problemas. Pero ya había un antecedente que se veía de reojo y se le decía al gobierno, recuerdo muy bien, ¿no?, miren Chile. En Chile permitieron el ingreso, ¿no?, de estos productos chinos asiáticos y ahora prácticamente no tienen industria textil ni de confecciones en Chile. Y eso es cierto. O sea, este problema, esta incursión de este método de incursión de exportaciones de la China perjudicó a tal grado, ¿no?, el mercado chileno de confecciones, sobre todo el nacional, que prácticamente lo desapareció. No existe más, ¿no?, digamos, un rubro de confecciones importante en Chile porque fueron totalmente, ¿no?, destruidos por las importaciones que venían subvaluadas de los países asiáticos y especialmente de la China, ¿no? Aquí en el Perú sucedió algo interesante, ¿no?, muy interesante, y es el hecho de que, ¿qué hicieron nuestros confeccionistas en el Perú? Sobre todo, esto empezó en el sector de Gamarra, que son tan hábiles y tan rápidos para poder de alguna manera solucionar el problema. ¿Recuerdan ustedes que les decía de que venían algodón y tela muy barata de parte de los países asiáticos y también de la India? Sí, pues, entonces, si no podemos competir con los polos chinos que vienen a 2 soles, 3 soles, ¿no?, entonces, ¿cómo hacemos? Algunos dijeron, compramos los productos chinos y los vendemos. Entonces, estaba ya el proceso de la destrucción de las confecciones en el Perú. Pero otros confeccionistas dijeron, no, voy a comprar algodón barato, pues, de allá. Y con eso hago mi tela y ya con eso redujo los costos y puedo competir con los chinos, ¿no? Otros dijeron, bueno, vamos a comprar también la tela, ¿no?,
que viene barata, con eso confecciono, ¿no? Y vendo a precios competitivos como los de ellos. Y efectivamente, eso fue lo que empezaron a hacer, ¿no? Y empezaron a salir polos confeccionados en el Perú, pero con materia prima asiática muy barata. Con eso no contaron los chinos, ¿no? Con eso no contaron. Entonces, y de alguna manera, todo ese sector de gamarra, el sector de confecciones, ¿no? del país nacional, ha sobrevivido con esa capacidad de resiliencia que le vimos, ¿no? De decir, bueno, ya, ¿saben qué? Se acabó. El algodón en el Perú cuesta muy caro, es de muy buena calidad, tenemos pima, tenemos tanguis, ¿no? Pero resulta muy caro y a la hora de procesarlo también es carísimo, entonces simplemente lo que hacemos es compramos la tela china. ¿Y por qué? Porque las características del mercado peruano en ese momento, bueno, y hasta ahora se mantiene así, es de buscar la ropa barata. La gran mayoría en el Perú, recuerden ustedes que Gamarra vende todo lo que usa provincias, se vende en Gamarra prácticamente, ¿no? Entonces, ellos dijeron, no, en provincias no nos van a pagar más de 11 soles, 9 soles por un polo, ¿no? Entonces, hay que darles un polo barato, ¿no? Y aparentemente el mercado peruano se contenta con el hecho de tener un polo que le dura un par de meses y después comprarse otro, ¿no? Entonces, si esas son las características pues, del mercado, dijeron, bueno, vamos a hacer los polos baratos con la materia prima barata que tenemos, ¿no? Eso trajo como consecuencia, como les dije, la desaparición prácticamente del algodón del Perú. Hoy en día en el Perú ya no se cultiva algodón. Y eso se ha visto de alguna manera compensado con el incremento de la agroexportación de los productos que ya sabemos todos, los arándanos, ¿no? Las uvas, todo esto que está, las manzanas, etcétera, que estamos vendiendo espárragos, paltas, qué bárbaro, ¿no? La cantidad. Entonces, de alguna manera, eso pasó desapercibido, porque esos campos que antes eran dedicados al algodón, ahora son dedicados, ¿no? A los productos que exportamos al exterior, ¿no? Han sido compradas las tierras, etcétera, etcétera. Hay un proceso de reconversión importante y ya hablaremos de eso en su momento, ¿no? Pero desapareció. Incluso en algún momento la gente estaba preocupada de decir, bueno, el tanguis, que es de origen peruano, ¿no es cierto?, que nació aquí, ¿no? Y es considerada la fibra de mucho más calidad del mundo, es decir, la mejor fibra de algodón es el tanguis, junto con el pima es egipcio, pero acá también producíamos pima y tanguis, ¿no? Por eso es que teníamos una calidad, ¿no es cierto?, muy buena en la materia prima y también en la confección, porque los peruanos somos considerados muy buenos hacedores o sea, confeccionistas, ¿no? Entonces, han desaparecido todo lo que es el algodón, la desmotadora, las fábricas de telas, ¿no? Prácticamente han desaparecido del país, en eso nos hemos perjudicado. Pero el sector de confección ha sido resiliente, independientemente del perjuicio por el otro lado. Por lo menos ellos solucionaron su problema y no pasó lo que pasó en Chile, que desapareció. Uno todavía puede ir a Gamarra y puede encontrarse con polos y camisas y pantalones muy baratos, ¿no? Entonces, si dice la gente, sí, pues bueno, pago poco, pero por el momento es lo que me alcanza, ¿no? Los niveles de ingresos en el Perú para la gente de clase media hacia abajo, ¿no? No son lo que deberían ser, entonces se contentan con tener un producto barato y eso es lo que produce Gamarra. Muy importante, ¿verdad? Eso es resiliencia. Por eso es que yo relievo, a pesar de que también, obviamente, no me gusta que se haya caído pues, el algodón y todo esto, pero por lo menos ellos sí supieron qué hacer y no se murieron. En el caso del sector de exportación, nos hemos dirigido un poquito más hacia otros mercados, hemos bajado la cuota de lo que era Estados Unidos en el sector, ¿no? Y nos hemos apoyado en algo que es importante, que yo lo he venido diciendo, que quiero relevarlo aquí también. En el Perú hemos aprendido mucho a tener una confección de altísima calidad. Es decir, hay una serie de temas en confecciones, ¿no es cierto?, que hay que cuidar, que las altas empresas importantes que producen para el mundo entero, ¿no? Lo consideran muy bien. Es decir, en el Perú los polos salen perfectos, con las medidas perfectas, con las costuras perfectas, ¿no? El teñido de la tela perfecto, ¿no? Entonces, esa calidad que han obtenido nuestros cosedores y toda esta rama de gente que trabaja en el sector, ¿no? Le ha dado un plus al país. Dice, no, esto mejor producción lo voy a hacer en el Perú, así me cuesta un poco más porque necesito la calidad que ellos sacan y que no hay en otros países de Latinoamérica, ¿no? Y esa misma calidad, ¿no es cierto?, se ha trasladado también a Gamarra. Ahora, hay que hacer una diferencia aquí.
¿no? Nosotros somos muy buenos en lo que es tela de punto, lo que normalmente se conoce como polo. Pero en tela plana, ¿no es cierto?, no teníamos una buena, esta es tela plana, las camisas, ese tipo de cosas, y los polos normales que ustedes hacen tela de punto. No teníamos mucha experiencia, pero después también con el tiempo ha pasado la experiencia de la confección del punto hacia lo plano, ¿no? Y estamos ganando terreno también en ello. Otra vez más la capacidad de resiliencia en los dos lados, ¿no? En los dos lados, porque a Perú se le conoce como polero, ¿no?, en el mundo. Pero en Gamarra ya estamos haciendo confecciones de calidad, ¿no?, de muy buena calidad, ¿no?, en tela plana, obviamente traída de China, traída de Pakistán, de la India, y en el sector de exportación ya estamos ganando algunos contratos importantes, ¿no?, para confeccionar tela plana. Claro, la tela la importamos, ¿no?, o nos la dan, ¿no?, y nosotros trabajamos con eso. Lo que tenemos es la consideración de decir, claro, reconozco la calidad de tu confección y por eso yo quiero que tú me hagas estas camisas, estos pantalones, ¿no? Bien, el Perú entonces, en el sector de confecciones, si bien es cierto, no estamos en los niveles que teníamos en los años 80, en los años 90, ¿no?, se ve claramente que hay una resiliencia, hay caídas y subidas, o sea, es un sector que se resiste a morir porque tiene esa capacidad de resiliencia en sí misma, que deberían tener todos los empresarios en todos los sectores. O sea, no porque hay una ley que favorece a los chinos, ¿no?, porque al final me dirán ustedes, ¿qué pasó con ese tema de los aranceles y el dumping? Bueno, se firmó un tratado de libre comercio con China, finalmente, con Estados Unidos también, ¿no?, en donde en la balanza decían, bueno, entre apoyar a nuestras confecciones y apoyar a la exportación y los beneficios que vamos a recibir con los otros mercados que se van a abrir para otros sectores, o sea, finalmente, desde el punto de vista estratégico, se pensó de que era mejor apoyar a estos sectores que van a crecer más y que van a ser más importantes para nuestra economía, que de alguna manera apoyar al sector de confecciones. Eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces ya se firmaron los tratados de libre comercio con la China, con Estados Unidos, con la India, ¿no? Y de alguna manera el sector de confecciones se quedó un poco relegado porque estratégicamente le convenía más al Perú a abrir otras áreas desde un punto de vista, como digo, estratégico. Sus consideraciones se tuvieron en su momento, se hicieron las evaluaciones técnicas y lo que pasó aquí, en el sector de confecciones, es importante relevarlo. Resiliencia. No se quedaron dormidos, no se pusieron a llorar, no cerraron sus tiendas, no cerraron sus confecciones, empezaron a trabajar con material importado, que lo permitía el Tratado de Libre Comercio ahora, ¿no?, barato, y seguimos teniendo una boyante, ¿no?, industria de confecciones en el Perú. ¿Con problemas? Sí. ¿Mucha informalidad? Sí. Pero ahí está, ¿no? Esos problemas son nuestros, hay que resolverlos nosotros, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Pero ahí está ese sector importante, ¿no?, que se niega a morir y que está en una etapa actualmente de crecimiento. Y felicitaciones al sector de confecciones, por ello tanto al del sector nacional como al sector de exportaciones. Esperamos aquí próximamente tener la visita de estos dos sectores para poder corroborar, ¿no es cierto?, esto que estamos diciendo y que nos den su experiencia y ver cómo es que lo hicieron ellos, preguntarles y cómo fue en tu caso, ¿no?, cómo resolviste el problema y de esa manera tener un testimonio directo de ellos. Señores, esto fue Finanzas al Rescate, ¿no? Estaremos el próximo martes a las 11 de la mañana, como es costumbre.